Chicos, muy buenas tardes a todos. Siendo las 6, poquito más de las 6 en punto, de hoy 16 de diciembre del presente año, 2022, vamos a dar inicio a la última ayudantía del semestre, que en el fondo es seguir con lo que tiene que ver con el método del valor presente, o en realidad con los métodos que permiten determinar cuál de todas las alternativas que se tengan es la que en un contexto determinado se tiene que implementar, ¿ya? Así que Eh, si viésemos lo que vamos a trabajar hoy día, a modo de resumen, es más de lo mismo de lo que ya hemos trabajado, ¿ya? Donde se tienen, en un contexto empresarial determinado, que decidir aplicar una mejora, invertir en alguna máquina, en alguna situación determinada, y se tienen o se barajan distintas alternativas, con distintos costos, con distintas inversiones iniciales, etcétera. Y entonces hay que determinar cuál de todas ellas es la que hay que implementar, tomando como referencia ya sea el método del valor presente o el método del valor futuro u otro equivalente, ¿ya? Y destacar que el único tipo de criterio que ocupamos acá son los costos, la parte económica, ¿ya? Que obviamente si se viese del punto de vista de un proyecto, en realidad tendría que hacerse también con no solo la parte de costos, sino también lo que tiene que ver con la parte técnica del proyecto, que tiene que ver con por ejemplo, si un proyecto de inversión de máquinas, los componentes electrónicos de la máquina, la eficiencia energética, etcétera. Y también una parte de mercado. Pero obviamente, a nivel de ingeniería económica, lo único que nos interesa es trabajar con la parte de costos, ¿ya? Así que los objetivos van a ser tres: desarrollar ejercicios referentes a los contenidos de la última evaluación, ¿ya? Y obviamente vamos a ir viendo eh, cómo resolver los ejercicios, ¿ya? A través de lo que ya hemos visto de los pasos, de qué metodología se utiliza, de todas las herramientas que tenemos y obviamente vamos a resolver las dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Así que vamos a tener en cuenta lo que es decidir una alternativa de inversión en dos casos. En el primero de ellos, todas las alternativas que se tienen las mismas vidas. Por ejemplo, si en una empresa se tiene que decidir implementar una máquina y, por ejemplo, se tiene una alternativa uno, se tiene una alternativa 2 y se tiene una alternativa 3. ¿Qué quiere decir que tengan vidas iguales? Que las tres, por ejemplo, tienen un horizonte de 5 años. Eso quiere decir que las tres son evaluadas al mismo tiempo. En cambio, cuando hay vidas distintas, puede pasar, por ejemplo, que las tres tengan vidas distintas o al menos una tenga vidas distintas. Puede que todas tengan 5, menos una que tenga 3. Y obviamente para poder aplicar el método de decisión, nosotros tenemos que tener un horizonte común de tiempo en el cual se evalúan todas las alternativas, porque obviamente tiene que estar en igualdad de condiciones la elección, ¿ya? Y desde este punto de vista, se nos puede preguntar en una situación determinada por decidir, digamos, cuál de las alternativas es la mejor. Pueden ser dos, tres o más alternativas, pero la diferencia va a estar en si son vías iguales o distintas, porque si son vías distintas, previamente hay que hacer otro cálculo para obtener un horizonte común de tiempo, ¿ya? Así que cuando son vías distintas, lo que se tiene que hacer es realizar un cálculo de un tiempo común, un horizonte común de evaluación, ¿ya? Y lo otro importante de destacar en términos de las decisiones de inversión, por ejemplo, cuando tenemos más de dos o tres alternativas, es que éstas sean mutuamente excluyentes, ¿ya? Si son mutuamente excluyentes, quiere decir que responden a lo mismo, es decir, resuelven el mismo problema y por tanto solo se puede escoger una, ¿ya? Por ejemplo, en una casa, si tenemos que decidir qué, no sé, qué tipo de ventanales vamos a colocar y tenemos tres alternativas, solamente se puede decidir una porque los tres ventanales responden a lo mismo, que obviamente tener una ventana o tener las ventanas. Y de ahí tenemos lo que son las decisiones independientes o los proyectos independientes, que obviamente el que se decida uno no quita que se pueda decidir otro. Por ejemplo, en una casa
pueden haber alternativas para, no sé, colocar las ventanas y para colocar la puerta. Y obviamente ahí se pueden escoger ambas porque obviamente una no suple la necesidad de la otra. Es decir, se tiene que tener una puerta, se tiene que tener una ventana. Y esos son proyectos independientes. Pero cuando son mutuamente excluyentes, todas las alternativas responden al mismo objetivo o a la misma necesidad. Y por eso es que solo se puede escoger el mejor. Y es el mejor en términos económicos, ¿ya? Así que cuando son vidas distintas, ya dijimos que va a tener que utilizarse un cálculo de un horizonte común de tiempo. Y aquí hay, por así decirlo, una metodología para poder hacerlo. Dice que se van a comparar las alternativas durante un periodo de tiempo igual, que es el tiempo compartido o el horizonte común de tiempo, que es el mínimo común múltiplo de las vidas o de las vidas de cada una de las alternativas. Es decir, si en el ejemplo que veíamos, la primera y la tercera tenían 5 años y la segunda 3 años, se calcula el mínimo común múltiplo entre 5, 3 y 5. Y ese es el resultado al cual se van a evaluar las tres alternativas, ¿ya? Y otra cosa importante es que cuando se utiliza el mínimo común múltiplo, obviamente van a haber alternativas que tenían un tiempo menor al mínimo común múltiplo. Y eso lo que va a ocurrir es que vamos a tener que replicar el ciclo de vida de la alternativa tantas veces como quepa en el mínimo común múltiplo. Como dice acá en el paso 2, que la alternativa seleccionada se repetirá durante cada ciclo de vida del mínimo común múltiplo, exactamente en la misma forma, es decir, todas las veces que quepa de manera exacta. Y dice que las estimaciones del flujo de efectivo serán los mismos en cada ciclo. Es decir, un flujo de efectivo para la vida útil o para el horizonte de evaluación de una alternativa se va a repetir tantas veces como quepa exactamente en el nuevo horizonte. Y obviamente los flujos van a ser los mismos, solo que se van repitiendo. ¿Ya? Así que vamos a ver un primer ejercicio que en realidad, como ya les dije, no se escapa de lo que ya hemos venido haciendo. ¿Ya? Dice lo siguiente. Realiza una comparación del valor presente de las máquinas de igual servicio, para las cuales a continuación se muestran los costos. Si la TEMAR es del 10% anual, se espera que los ingresos para las tres alternativas sean iguales, ¿ya? En este caso, para poder aplicar alguno de los tres métodos que vimos, tenemos que primero verificar si eh, nuestras alternativas son mutuamente excluyentes. Como tal no lo dicen, pero lo que nos dicen es que realicemos una comparación del valor presente de las máquinas con o de igual servicio. Y que nos digan igual servicio quiere decir que hacen lo mismo, responden o suplen el mismo servicio y por lo tanto sirven para lo mismo. Y esa es una de las condiciones bajo las cuales se habla de que las alternativas en ingeniería económica son mutuamente excluyentes. Así que con la primera línea o con parte de la primera línea del enunciado ya tenemos ese requisito, son mutuamente excluyentes. Entonces, para poder suplir, digamos, el suministro eléctrico, por así decirlo, o el suministro energético más bien, hay tres tipos de, por así decirlo, formas de suplirlo, que son a través de energía eléctrica o por medio de energía eléctrica, por medio de gas o por medio de energía solar. Es decir, si se quiere suplir de energía, hay distintas formas de energía, energía eléctrica tradicional, energía solar o por gas, y las tres responden a lo mismo. ¿Ya? Las tres le van a dar energía a estas máquinas, ya sea si es por el tendido eléctrico, por paneles solares o por gas. Y lo otro importante es que siempre para poder comparar las alternativas tenemos que estar en igualdad de condiciones, es decir, tienen que haber los mismos parámetros o los mismos flujos. Para las tres alternativas nos dan el costo inicial, que es lo que cuesta inicialmente implementar esos sistemas energéticos, el costo anual de operación, también lo tenemos, y tenemos el valor de salvamento, que en términos de lo que significa, una vez que finaliza su vida útil, cuánto va a valer, ¿ya? Es decir, después de su vida útil, después de los 5 años, la instalación de energía eléctrica va a valer 200. Después de los 5 años, la instalación por gas va a valer 350 y después de 5 años, la instalación por energía solar va a valer 100, ¿ya? Así que también para cada una de ellas nos dan lo que es el valor de salvamento y obviamente la vida útil, donde en este primer caso lo que podemos apreciar es que las tres tienen los mismos años, es decir,
los mismos horizontes de evaluación. Así que es importante, a modo de resumen, verificar que las alternativas sean mutuamente excluyentes, lo que quiere decir que suplen el mismo servicio, las mismas necesidades y por tanto solo se puede escoger una y tienen que haber las mismas condiciones, es decir, si nos dan el costo inicial, todas tienen que tener el costo inicial, si nos dan el costo anual de operación, todas tienen que tener el costo anual de operación y así sucesivamente con toda la información que nos den. ¿Ya? Y obviamente puede cambiar la información que nos den, pero generalmente en este tipo de ejercicios lo que nos dan es la inversión inicial o también denominada costo inicial, nos dan costos anuales y en algunos ejercicios nos dan que el valor de salvamento se asume como cero o el valor de desecho se asume como cero, que es lo mismo, pero en este caso nos dan un valor de salvamento para cada una de ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Obviamente siguiendo la metodología de lectura del enunciado, datos, luego flujo de efectivo, luego cálculos y ecuaciones y luego conclusiones, lo que tendríamos que hacer es para las alternativas dibujar sus flujos, ¿ya? Sus flujos de efectivo. Como cada alternativa es un mundo distinto o una forma distinta de responder al problema, cada alternativa tiene que tener su propio flujo, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que son los datos, ya es básicamente lo mismo que nos da el enunciado. Ya dijimos costo inicial, costo anual de operación, valor de salvamento y años. Entonces lo que hacemos es, por cada alternativa, dibujar sus flujos, ¿ya? En este caso, si bien en la tabla nos dan como signo negativo o con signo negativo los costos iniciales de los tres métodos de energía, de suplir energía, en realidad el signo negativo indica que son inversiones. Y desde el punto de vista de quien hace, digamos, esta inversión, que es la empresa, entonces son valores negativos, lo cual en el fondo indica que ese 2500 es hacia abajo, ¿ya? Y además nos dan también signos negativos en lo que son los costos anuales de operaciones, que en este caso son iguales, no hay un gradiente que diga que estos costos se incrementan, por tanto, van a ser, por así decirlo, valores anuales en todo el horizonte de evaluación, ¿ya? De 900, 900, 900 para la primera alternativa. Y lo que sí cabe destacar es que el valor de salvamento es positivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que un objeto físico, un activo fijo se deprecie, por así decirlo, si se tiene después de su vida útil, se sigue teniendo, digamos, en la existencia, va a seguir valiendo dinero. Obviamente no se le va a sacar el dinero que costó porque se depreció, pero va a seguir valiendo algo. Y ese algo es un pasivo de la empresa. Así que por eso es que se coloca como positivo y se coloca hacia arriba. Siempre los valores de salvamento son hacia arriba, ¿ya? Desde el punto de vista del inversor. Y obviamente, en este caso, inmediatamente nos damos cuenta que las tres, desde un comienzo, que las tres alternativas tienen la misma vida útil. Por tanto, la técnica que vimos del cálculo del MCM no es necesario realizarla porque en realidad todos tienen la misma vida. Así que luego de hacer el primer flujo para la energía eléctrica, colocando obviamente los flujos debidamente indicados con su sentido y con su tasa de interés, que en este caso la daban como temar, pero en realidad hay que asumir que es la tasa de interés, ¿ya? Que en realidad es la tasa mínima atractiva de retorno, pero se puede asumir como la tasa de interés. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el cálculo de cuál va a ser nuestro criterio de comparación. Y ahí nosotros sabemos que podemos, para decidir una alternativa, comparar tres símbolos, ya sea el valor presente, ya sea el valor futuro o ya sea el valor anual. Nosotros podemos ocupar cualquiera de los tres. Si aplicamos uno, el otro puede servir para validar nuestra decisión. Independiente de si aplicamos el valor presente o el valor futuro o el valor anual, tenemos que llegar a la misma decisión, que es cuál alternativa es la que hay que escoger, ¿ya? En el caso del valor presente y el valor futuro, cuando las vidas son iguales, llega y se calcula solamente, y cuando las vidas son distintas, se aplica el MCM, ¿ya? Pero para el caso del valor anual, en ese caso no se aplica el mínimo común múltiplo porque cada uno de los flujos se lleva a un valor em, anual, ¿ya?
Y ahí, si hay un gradiente, el gradiente se lleva valor anual. Si hay un A, el A se lleva valor anual. Se trabaja como, por así decirlo, por la naturaleza de cada uno de esos símbolos. En este caso, como estamos trabajando con el valor presente, corresponde llevar todo valor presente. Es decir, llevar el 2500 al valor presente, llevar el 900 al valor presente y llevar el 200 al valor presente. En primera instancia, el 2500 está en el año cero es el valor presente, así que se deja tal cual. Y luego tenemos que llevar el 900 a valor presente, en ese caso sería un P dado A. Y en este caso son puros valores anuales, por tanto se aplica una sumatoria desde 1 hasta 5, porque es desde el año 1 hasta el año 5, y se aplica en este caso el valor anual dividido 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Obviamente el tiempo vale 1, después vale 2, después vale 3, 4 y 5, siguiendo lo que es esta función sigma sumatoria, ¿ya? Y es negativo también, al igual que el menos 2500, porque obviamente son costos e inversión, respectivamente. Y luego el 200 es un valor de salvamento. En este caso aplicamos la misma conversión, el 200 dividido lo que tiene que ver con 1 más la tasa igual que acá. 1 más i elevado a n, ¿ya? Y obviamente haciendo todo esto nos va a dar un valor presente de menos 5787,52, ¿ya? Y este es el valor presente que posee la inversión de suministro energético para las máquinas por medio de energía eléctrica, ¿ya? Ahora hacemos lo mismo ya hicimos la energía eléctrica, hacemos lo mismo para el gas y para la energía solar, ¿ya? Entonces, para el gas, nuevamente, la inversión de menos 3500 apunta hacia abajo y los valores anuales son de 700 durante los 5 años. Así que del 1 al 5, puro 700. Y el valor de salvamento, que es 350, que dijimos que va hacia arriba. Y nuevamente lo que corresponde hacer es colocar o hacer el cálculo de nuestro valor presente. La inversión inicial, como está en el tiempo cero, simplemente queda tal cual, menos 3500, y nuevamente aplicamos el P dado A para el 700, que obviamente el 700 está del año 1 al 5, por tanto esta ecuación corre de 1 a 5, es decir, 700 por 1,10 elevado a 1, más 700 por 1,10 elevado a 2, y así sucesivamente. Esta sumatoria se repite 5 veces, donde el n va cambiando, y obviamente también llevamos el 350 a valor presente, 350 dividido 1,10 elevado a 5, ¿ya? En el caso del valor de salvamento es trabajado como un valor futuro, ¿ya? Y obviamente se eleva a 5, al igual que en el caso anterior, porque está en el año 5, ¿ya? Otra cosa importante de destacar es que cuando aplicamos valor presente, todos los flujos los llevamos al tiempo cero. Si aplicásemos valor futuro, en este caso, todos los llevaríamos al año 5. Eso igual es importante. Y hacemos exactamente lo mismo para el suministro energético por energía solar, ¿ya? Teníamos una inversión de 6.000 negativa y teníamos costos anuales de 50 y el valor de salvamento de 100. Así que simplemente colocamos el menos 6.000, colocamos los valores anuales de 50 y tenemos nuestro valor de salvamento. Y nuevamente, como estamos llevando todo al tiempo cero porque estamos aplicando el método del valor presente, el menos 6.000 queda tal cual. Y luego aplicamos una sumatoria desde 1 a 5 para el valor 50, que es llevarlo a valor presente. Y obviamente también el valor de salvamento lo llevamos a valor presente. Y eso nos da menos 6127,44, ¿ya? Entonces, aquí está casi finalizado el ejercicio de decisión. Como estamos aplicando el valor presente como mecanismo para decidir cuál es la mejor alternativa, ahora nos tenemos que hacer la pregunta de cuál es la decisión que hay que tomar. ¿Por qué?
porque dependiendo de si son costos o de si son ingresos, se va a escoger el mayor valor presente o el menor valor presente. En este caso, lo que predomina en nuestra estructura digamos, de dinero son costos, son valores negativos. Por tanto, el valor presente responde a costos, ¿ya? Y en este sentido, lo que nosotros tenemos que escoger es el valor presente más pequeño, ¿ya? El más pequeño. Y comparamos cuál entre el menos 5.787,52, el menos 5.936 y el menos 6.127,44 es el más pequeño, ¿ya? Si nosotros nos vamos a una recta numérica, todos son negativos, así que aquí vamos a colocar el 0. Tenemos el menos 6.127, tenemos el menos 5.936 y tenemos el menos 5.787. Y nos preguntamos cuáles son los costos, los que tienen los costos más pequeños, ¿ya? Y en ese sentido es el que en valor absoluto se acerca más a cero, que es el 5.787, ¿ya? Porque recordemos que el signo negativo indica que son costos, pero en realidad el menos 6.127 es lo mismo que decir un costo de 6.127. El 5.936 es lo mismo que decir un costo de 5.936. Y el menos 5.787 es lo mismo que decir un costo de 5.787. Así que tiene que ser el que tenga el menor valor absoluto, que es el menos 5.787, ¿ya? Que es la alternativa por energía eléctrica. Entonces, en este contexto, lo que nosotros tendríamos que decidir es que para las máquinas de igual servicio hay que proporcionarles energía eléctrica, ¿ya? Porque con las condiciones de inversión y costos anuales de operación que se dieron, aparte de valor de salvamento, se llega a la conclusión por medio del valor presente que el que entrega el costo más bajo es el de la energía eléctrica. En el caso de que hubiesen sido utilidades o ganancias, habríamos tenido que escoger el valor más grande, ¿ya? Y esto es cuando hay vidas distintas, o sea, vidas iguales, cuando todos se evalúan al mismo horizonte de tiempo. Ahora vamos a ver un ejercicio donde tenemos Eric, distintas vidas, ¿sí? ¿te voy a hacer una consulta del ejercicio de lo anterior? Sí, dime nomás. Es que mira, ahí cuando dijiste, bueno, donde está la sumatoria de todos los pagos como anuales, ¿Sí? o sea, ahí hiciste puros P dado F, ¿cierto? Ocupaste la fórmula de P dado F, P dado F. ¿cierto? Tú Tomaste dices P dado F, o sea, es que en el fondo, eh, igual es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que eh, son valores anuales, pero algunos autores lo trabajan como valores futuros asociados a un año en específico. O sea, por ejemplo, eh, ven el 50 como un valor futuro del año 1, o ven el 50 como un valor futuro del año 2, y así. Los ven como claro. valores futuros en ese año en el que están. Ah, ok. O sea, pero también Por si eso. hubiesen ocupado la fórmula de P dado A, igual daba lo mismo, ¿no? No, no sé. Eh, es que la ¿Debería? fórmula de P dado A es otra, ¿o no? Sí, pues P dado A es otra, eso es lo que estaba viendo. Sí, po. Yo igual he encontrado esas discrepancias en los ejercicios, porque en algunos libros trabajan el valor A, o sea, te identifican que es un valor A, pero te los trabajan como valores futuros en ese año en el que están. Ah, ok. Ya, ya entiendo. Sí, en algunos libros trabajan como que cada uno fuese un valor futuro. Vale, bacán. Gracias. Ya no hay de qué. Y Ya, y espérate, ahora, continuando un ¿sí? poco lo que dijo mi compañero. Entonces, ¿cuál sería mejor utilizar la de valores futuros nomás o la P dado A? Mira, la P dado A es muy distinta a esta otra, porque la P dado A de partida no es necesario que todas las vías sean iguales.
Y la P dado A lo que hace es que, por ejemplo, si hay una inversión, si hay un valor anual y si hay un gradiente, aplica las ecuaciones específicas. Por ejemplo, lleva el gradiente a valor anual, lleva el valor anual lo deja tal cual, y la inversión la lleva a valor anual. ¿Cuál es mejor? En realidad, los cálculos se parecen bastante. ¿Por qué? Porque a pesar de que aplican distintas equivalencias, obviamente unos llevan a valor presente, otros a valor futuro, en realidad no hay uno mejor que otro, porque los tres como que te tienen que dar la misma respuesta. Los tres te tienen que decir cuál es la que hay que escoger. Pero yo recomiendo valor presente o valor futuro, porque en realidad tienes que llevar todos los flujos o al año 0 o al año 5 en este caso. Pero, Eh, Ok. ¿sí? disculpa, Eric, ¿te puedo hacer una pregunta yo? No sé si ya terminaste. Sí, dime nomás. Ya. Es que lo que pasa es que los diagramas en otra ayudantía habías puesto como una flecha en el año cero como valor presente hacia arriba. Y en estos diagramas no está. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En cuál ayudantía fue eso? En la 6. Ya voy a buscar el PPT de la ayudantía 6 para recordar un poco. Pero lo que yo voy es que daría lo mismo si ponerlo o no ponerlo. O sea, desde el punto de vista del flujo de efectivo, en realidad eso es como de manera gráfica. Al final eso no te va a definir el resultado porque el resultado te lo define la operación que tú aplicas. Pero obviamente el dibujo da entendimiento de la situación. Voy a buscar el ejercicio para ver bien el porqué digamos, de ese dibujo que tú me dices de ese ejercicio. Bueno, En la, ayudan- gracias. en la La ayudantía número 6. 6, ¿cierto? Sí. Te lo voy a buscar. Aquí la abrí. A ver. ¿Te acuerdas más o menos en cuál ejercicio era? Sí, era el de las máquinas, ahí salía como BP al principio en el cero. En el comienzo del acá. Sí, Ya, a ver. el- co- la 14 parece. A la 14. O sea, hay un valor presente acá. Tú dices por este, ¿cierto? Sí, Es que ese es el valor presente equivalente. Es como el valor presente de toda la inversión. Porque, por así decirlo, si se aplica el método del valor presente, eh, y se llega a que el valor presente de todos los flujos que hay es positivo, obviamente va hacia arriba. En este caso, el resultado dio 38.000. Entonces, el 38.000 es positivo. Y por eso mismo es que lleva, digamos, a una flecha hacia arriba el valor presente total de ah, todos estos flujos. Claramente ya, hay entonces valores hacia abajo y todo, pero el resultado dio positivo. ¿Cachai? entonces lo que estamos haciendo ahora, como que primero mejor hacer resolver y después uno puede saber para dónde va. Claro. Porque, ¿qué sentido tiene el valor presente o valor futuro como método? Te lleva a todos los Claro. flujos o al presente o al futuro, como una equivalencia.
todo lo que hay en monto de dinero, ya sean inversiones, costos, en distintos periodos, lo lleva a un periodo en específico, con una equivalencia. Ya. Por eso mismo es que cuando lo dibujamos, en realidad aquí no colocamos nada. Mm, Aquí solamente está la inversión inicial, que es un valor presente del año cero. ¿Ya? Distinto de que si después nosotros dibujamos el valor presente total, que eso ya tiene que ver con el haber llevado todos los flujos a valor cero, a tiempo cero. Aquí el valor es hacia abajo porque es la inversión inicial. Pero en el otro ejercicio, quienes hicieron ese ejercicio lo colocaron hacia arriba en términos de valor presente total. Porque igual si vemos el dibujo, igual la inversión está hacia abajo, solo que este valor presente genérico, porque tampoco te dice cuál es, lo coloca hacia arriba. Porque es llevar todo lo que hay acá al cero. No sé si se entiende. sí, ahora me quedó bastante más claro. Muchas gracias. No, no hay de qué, para eso estamos. Ya, ahora tenemos otro ejercicio donde ahora sí lo que vamos a ver es que existen vidas distintas o horizontes de evaluación o planeación distintos para las alternativas, ¿ya? Nos dicen que a un ingeniero de proyectos de Enviror Care se le asigna poner en marcha una nueva oficina en una ciudad donde ha sido finiquitado el contrato a 6 años para tomar y analizar lecturas de niveles de ozono, ¿ya? Es decir, esta es una empresa de servicios ambientales que lo que hace o lo que necesita es colocar una nueva oficina, porque ha hecho un contrato en una ciudad y obviamente tiene que tener una ciudad en esta oficina, ¿ya? Y dice que hay dos opciones para arrendar oficinas que están disponibles, cada una con un costo inicial, un costo de arrendamiento, anual de arrendamiento, y un estimado de depósitos de rendimiento, ¿ya? Aquí los parámetros cambian, nos dan un costo inicial y de ahí nos dan un costo anual de arrendamiento y nos dan un rendimiento de depósito, que es, por así decirlo, como una garantía o algo que está digamos, por contingencia. Y tenemos que, para la ubicación A, el contrato sería por 6 años, lo mismo que dura el contrato de la empresa con esta ciudad para medir los niveles de ozono, pero en el caso de la oficina B o de la ubicación B, en realidad el contrato sería a 9 años, ¿ya? Tienen estas dos inversiones, más que inversiones son operaciones, diría yo, pero en realidad son inversiones, o se trabajan como inversiones para temas del ejercicio, es que las dos tienen vías distintas. Y eso hace que haya que aplicar la metodología que vimos al comienzo, en la cual, si hay vías distintas, tenemos que hacer un procedimiento que permita obtener un valor común, que es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso. Como son dos alternativas, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de las vidas de las dos alternativas, ¿ya? Que son de 6 y de 9. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Si nosotros sacamos toda su tabla de multiplicar, es el primer valor que comparten en común en sus tablas de multiplicar. Es básicamente eso. Hay dos métodos. El primero de ellos es desarrollar la tabla hasta cierto valor de ambos números, la tabla multiplicar, y ver cuál es el primero que tienen en común. Ese es como el método largo. En realidad no sería largo en este caso, porque la tabla del 6, después viene el 12, 18 y así 24. Y el 9 es 9, después 18, 27 y 36. Entonces, ¿cuál es el primero que tienen en común? El 18. Ese es el mínimo común múltiplo. Y el método simplificado es escoger un número que los divida a ambos de manera exacta. El primer número es el 3, 6 dividido 3 es 2, 9 dividido 3 es 3. Luego buscamos otro número que divida de manera exacta alguno de los dos, es el 3. El 2 no se puede dividir en 3, así que se deja tal cual. Y el 3 se puede dividir en 3 y da 1. Ya se finiquitó porque dio 1.
Y ahora buscamos otro número que divida de manera exacta el 2, que es el 2. 2 dividido 2 da 1, y este ya se redujo en la etapa anterior. 3 por 3 por 2 da 3 por 3 da 9, y por 2 da 18, que es el mismo valor que obtuvimos acá. Por tanto, el mínimo común múltiplo es 18, entre 6 y 9, es 18. Entonces, los flujos, nosotros los tenemos que dibujar a 18 años. Y como ya dijimos que tenemos que ver cuántas veces cabe cada flujo en los 18 años, en el caso de la ubicación A, como son 6 años y hay 18 años en total, van a haber 3 ciclos de 6 años, porque 6 por 3 es 18. Y en el caso de la ubicación B van a haber 2 ciclos de 9 años, porque 9 por 2 es 18. ¿Cuántas veces el 6 cabe de manera exacta en el 18? ¿Cuántas veces el 9 cabe de manera exacta en el 18? ¿Ya? Y nos hacen 3 preguntas para este problema. ¿Ya? Este es un problema un poco más largo. Primero dice, determine qué opción de arrendamiento deberá seleccionarse con base en la comparación del valor presente. Nos dicen que apliquemos el método del valor presente. Nos dicen si la TEMAR es del 15% anual. En realidad la TEMAR, ya dije que es la tasa mínima atractiva de retorno, pero se puede asumir que es la tasa de interés simplemente. Además nos dicen, como segunda pregunta, que Environ Care tiene una práctica estandarizada de evaluación para todos sus proyectos a un periodo de 5 años. Si se utiliza el periodo de estudio de 5 años y no se espera que varíe el rendimiento de depósito, ¿qué ubicación debería seleccionarse? ¿Ya? Es decir, a pesar de que hay una evaluación de 6 y 9 años, si tiene una política de que todo se evalúe a 5 años, ¿cambia el resultado? Obviamente, como estamos calculando valor presente, un valor presente a 5 años no va a dar lo mismo que un valor presente a 6 años, a 9 años, a 18 años. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que pasa. Y después nos dicen qué ubicación deberá seleccionarse durante un periodo de estudio de 6 años. Si el rendimiento de depósito en la ubicación B se estima que será de 6.000 después de 6 años. Es decir, la ubicación B tiene 9 años, pero el rendimiento de depósito cambia desde el año 6. Entonces, eso igual tiene que ver qué es lo que pasa ahí. ¿Ya? Vamos a realizar la letra A, que es la más sencilla, que es calcular el valor presente de las alternativas. ¿Ya? En este caso ya dijimos que todas tienen que llegar a 18 años. Y bueno, aquí me salté un paso, digamos, porque lo que hace el profe en la prueba es colocar primero los flujos para las vidas originales de las alternativas y después hacer nuevamente los flujos con con el mínimo común múltiplo, ¿ya? En mi caso, en realidad, de donde saqué el ejercicio, solamente hacen el flujo extendido con los 18 años, ¿ya? Pero ya dijimos que cuando calculamos el mínimo común múltiplo, el ciclo de vida se repite tantas veces como quepa de manera exacta el flujo de la alternativa. Es decir, la primera alternativa es a 6 años, ¿ya? Y había una inversión inicial en el año 0 de 15.000, ¿ya? Y luego teníamos un ahorro al año 6, al último año, digamos, de 1.000, y es como una especie de seguro, valor salvamento, como lo veíamos en el ejercicio anterior, y que año a año hay costos, ya que dijimos que eran de 3.500. Este es el flujo original, ¿ya? Y ahora, como son 6 años y tenemos que llevarlo a un mínimo común múltiplo de 18, ¿cuántas veces cabe este ciclo de 6 en el 18? 3 veces, porque 6 por 3 es 18. Así que en el 18 repetimos este ciclo 3 veces. Es decir, para la alternativa hay un costo inicial de 15.000, hay costos anuales de 3.500 y un valor de ahorro de 1.000. Perfecto, este es el primer ciclo. Ahora esto lo volvemos a repetir 2 veces más para que sean 18. Nuevamente, el año 6 lo vemos como si fuera un costo inicial de 15.000 nuevamente. Y nuevamente están todos estos costos anuales de 3.500, ¿ya? Desde el año 6 o sea, en realidad nunca paran estos costos anuales de arrendamiento, ¿ya? Y nuevamente al año 12 llegamos con el valor de ahorro y nuevamente el año 12 vuelve a hacerse un tercer ciclo con lo mismo. Es decir, el ciclo de vida original se repite tantas veces como quepa en el mínimo común múltiplo,
¿ya? Es hacer el flujo normal de toda la vida pues, tantas veces como quepa en este nuevo mínimo común múltiplo. Como el mínimo común múltiplo es 18, el 6 cabe 3 veces, así que se hace 3 veces el ciclo, ¿ya? Esta, digamos, es todo el procedimiento que hay que hacer para poder aplicar valor presente o valor futuro. Ya valor anual no es necesario. Y ahora simplemente tenemos que llevar a valor presente cada uno de los montos de dinero. Llevar a valor presente implica llevar todo al tiempo cero. Eso quiere decir que el menos 15.000, solo el menos 15.000 del comienzo, porque los otros ya no están en el tiempo cero, se deja tal cual. Solo el menos 15.000 del comienzo se deja tal cual. ¿Ya? Obviamente el menos 15.000 que está en el año 6, en el año 12 o en el año, claro, en el año 12, tienen que trabajarse de otra manera, porque ya no son, a pesar de que es la misma inversión inicial que se repitió en el otro ciclo, ya no está en el año 0, está en el año 6 y 12, respectivamente. Así que obviamente van a ser hartas sumas. De partida, los costos anuales de arrendamiento que eran de 3.500 van a estar durante los 18 años. Desde el año 1 en adelante están estos 3.500, por tanto se hace una sumatoria, ¿ya? Del 1 al 18, y aquí nuevamente como un compañero preguntó, se aplica el cálculo a pesar de que se entiende que son valores anuales porque son cuotas. En realidad el método del valor presente no lo ve de esa manera, simplemente los ve como valores futuros en el año en el que están. Entonces aquí se aplica un P dado F y obviamente es el valor futuro dividido 1 más la tasa elevado al n. Y obviamente el n va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3 hasta 18. Es decir, para cada año se aplica esta operación y lo que va variando es el exponente del denominador, ¿ya? Así que hasta ahora lo que hemos hecho es llevar a valor presente, lo que ya está en valor presente, que es la inversión inicial, y los pagos anuales. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta llevar el valor de ahorro a valor presente, ¿ya? Y además el tema de considerar que estos valores de ahorro se realizan cada 6 años, ¿ya? Porque siempre el valor de ahorro va en consideración al final, digamos, de la vida, ¿ya? Al final digamos, de la vida original del proyecto o de la alternativa. Y habiendo llevado todo a valor presente, lo que se utiliza es calcular el equivalente al año 0. Es decir, se aplican todas las operaciones, los 1.000 que están en el año 6, en el año 12 y en el año 18, y nos queda entonces las inversiones iniciales que habían, que ya no son inversiones iniciales, porque a pesar de que el 15.000 es la inversión inicial, cuando el 15.000 está en el año 6 o cuando el 15.000 está en el año 12, ya no están en el año 0, entonces hay que llevarla al año 0. Así que también se llevan al año 0, la que está en el año 6 se eleva a 6 y la que está en el año 12 se eleva a 12. Entonces con esto llevamos todo a valor presente. La inversión inicial, las cuotas anuales de costos de arrendamiento, las inversiones iniciales del año 6 y el año 12 y los valores de salvamento o de ahorro del año 12, 6, 12 y 18, ¿ya? Y realizando todas estas sumas, llegamos a un valor presente para la ubicación A de menos 45.036.36, ¿ya? Aquí lo que yo recomiendo es analizar bien los flujos, ya porque aquí se agrega un poco más de complejidad al repetir los flujos en varios ciclos, en este caso en 3 ciclos, y analizar bien. Como estamos aplicando valor presente, la inversión inicial queda tal cual, luego ya aplicamos valores futuros para cada uno de los flujos. El valor presente, el método del valor presente, le da lo mismo si son valores anuales, le da lo mismo si son gradientes, etcétera. Siempre los trata como valores futuros.
Y por eso en todos estos casos aplicamos P dado F, ¿ya? Porque cada uno de los montos que existen los analiza como un valor futuro para ese año en específico. Es decir, este menos 15.000 es visto como un valor futuro del año 6. Este menos 15.000 que está acá es visto como un valor futuro del año 12. Lo mismo que en estos 1.000. Son vistos como valores futuros del año 6, 12 y 18. Así que aquí lo que estamos haciendo es aplicar puros P dado F. Puros P dado F. Y ya dijimos que siempre va a ser el valor futuro, dividido 1 más la tasa, elevado a n. No sé si hay alguna duda. Bueno, luego hacemos lo mismo con la ubicación B. ¿Ya? Había un costo, una inversión inicial de 18.000. Había costos anuales de 3.100 y un valor de salvamento de 2.000 o de ahorro. Entonces, aquí la vida útil era de 9 y por tanto en 18 años caben 2 ciclos de 9 años. ¿Ya? 2 ciclos de 9 años. Así que hay una inversión de 18.000, hay costos anuales de 3.100 y hay un valor de ahorro de 2.000. Así que si hiciéramos el flujo, por así decirlo, de solamente los 9 años, sería el 18.000 como inversión inicial, los costos anuales de 3.100 y el valor de ahorro de 2.000. Y al final esto se repite tantas veces como quepa de manera exacta en el mínimo común múltiplo, que es 18. Así que la inversión se vuelve a repetir en el año 9. Los flujos son continuos del año 1 hasta el 18, los flujos de 3.100 que son costos anuales, y obviamente el costo o el valor que había de ahorro en el año 9 se vuelve a repetir en el año 18, ¿ya? Así que ahora nuevamente, aplicando la técnica del valor presente, lo que tenemos que hacer es, el 18 queda tal cual, porque obviamente el 18.000 es la inversión inicial en el tiempo cero, estamos llevando todo el tiempo cero al aplicar método valor presente. Y ahora, ¿qué tenemos? El 18.000 del año 9, a pesar de que la inversión inicial está en el año 9. Así que aplicamos un P dado F para llevar ese valor futuro del año 9 al año 0. Y obviamente por eso lo elevamos a 9. Ahora estos ahorros los tenemos que llevar a valor presente. Y son valores futuros del año 9 y del año 18. Así que nuevamente aplicamos la misma ecuación de valor presente para llegar a valor presente a partir de un valor futuro. Y ahora nos queda llevar todos estos costos de 3.100 al año 0. Son 18 costos, por tanto son una sumatoria de 18 miembros. Así que ahí nos queda llevar el menos 3.100 a valor presente y obviamente se entiende que estas son 18 sumas, ¿ya? Se suma 18 veces. Y obviamente con todo esto llegamos a un valor presente de menos 41.383, ¿ya? Entonces ahora queda escoger cuál es la alternativa que hay que implementar para colocar esta oficina en esta ciudad donde se van a medir y tomar mediciones de niveles de ozono, ¿ya? Y esto es lo que se pide en realidad en términos de eh, elección, ya sea con valor presente, valor futuro, valor anual, llegar a cuál es la decisión. En este caso nos preguntamos qué predomina en nuestra estructura de dinero. Nuevamente son puros costos, básicamente. Por tanto, tenemos que escoger el costo más pequeño, ¿ya? Y luego lo que nos preguntaban era después, ya, si la empresa tiene una práctica estandarizada de evaluación para todos sus proyectos de 5 años. ¿Qué pasa si se utiliza un periodo de 5 años y no se espera que varíe el rendimiento? Entonces, en este caso, lo único que se hace es limitar a 5 años nuestros flujos, ¿ya? Es decir,
pasan a tener vidas iguales. A pesar de que uno tiene un ciclo de vida de 6 años y otro de 9 años, por política de la empresa, son de 5 años. En el primero habría que esperar 1 año y en el segundo habría que esperar 4 años, ¿ya? Pero lo que cambia es eso y se trunca. Es decir, la inversión sigue siendo la misma de 15.000, los costos en la primera ubicación siguen siendo 3.500 y el valor de ahorro sigue siendo 1.000, solo que se corta en el año 5. No importa lo que faltaba. Y lo mismo que en la ubicación B. La misma inversión inicial, los mismos costos anuales, el mismo valor de ahorro. Llegaba hasta el año 9, pero no importa. La empresa lo cortó acá porque tiene políticas ya de llegar hasta el año 5. Entonces, ahora si nosotros acortamos el periodo de evaluación, eso es lo que nos están diciendo en el problema, ¿qué es lo que pasa? Cambia la decisión óptima que hay que escoger. Ahora, como son vidas iguales, ya no es aplicar lo que es el mínimo común múltiplo, simplemente tiene que hacerse el cálculo del valor presente. Así que es llevar a valor presente el 15.000, que ya está en valor presente. El 3.500 es una sumatoria que como ya vimos, es un valor presente dado que se tiene un valor futuro. Y lo mismo con el valor del 1.000, ¿ya? En realidad esto ya es lo mismo, solo que se acortó. Son menos términos que se suman. Y nos da menos 26.235, ¿ya? Y acá en la ubicación B, que es lo que tenemos nuevamente, el valor o la inversión inicial se deja tal cual, el costo de 3.100 se lleva a valor presente con la sumatoria y el 2.000 también. Y nos dio menos 27.397, ¿ya? Ahora bien, en la parte A nos dijimos cuál teníamos que escoger. Como son costos, tenemos que escoger el que tenga el menor valor absoluto. El 41.000, el 45.000, el 41.000, ya porque este tiene un valor absoluto menor y son costos. Así que con un horizonte de evaluación de 6 y 9 años, tenemos que escoger el 41.000, es decir, la ubicación B. Ahora lo acortamos a 5 años, ¿ya? Y ahora el que tiene el menor valor es el A, que es 26.000 versus 27.000. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que si acortamos el horizonte de evaluación, cambia de tener que decidir la alternativa B como la mejor en términos de ubicación a elegir la alternativa A, ¿ya? Porque en el primer caso estamos evaluando a 6 y 9 años, ¿ya? Alternativa A y B respectivamente, pero en la parte 2 solamente la evaluamos a 5 años. Entonces eso hace que cuando se acorta el tiempo, el valor presente de la que antes era mayor ahora es menor. Entonces por eso es que cambia la decisión, ¿ya? Eso es un poco para hacer un contraste, que si cambia con los mismos parámetros, si cambia el horizonte de evaluación, entonces también puede cambiar la decisión. Puede que a 5 años nos dé un resultado, que a 6, 7, 8 años nos dé otro resultado, ¿ya? Y luego nos decían qué ubicación debería o deberá seleccionarse durante un periodo de estudio de 6 años, ¿ya? Nos dicen que el N es de 6 años, pero si el rendimiento del depósito B se estima que será de 6.000 después de 6 años. ¿Cómo puede entenderse esta situación? ¿Ya? Simplemente que, bueno, la ubicación A no cambia, pero la ubicación B, ahora su ahorro ya no es de 2.000 como lo teníamos antes, sino que es de 6.000. O sea, el ahorro es mayor. En realidad tenemos que hacer los mismos cálculos que antes, solo que ahora cambia el valor de ahorro. Pero obviamente también dice que el estudio van a ser 6 años. Igual habría sido otro cálculo más grande si nuevamente se considera el 6 y el 9, ¿ya? Pero en este caso se simplifican los dos a vidas iguales de 6 años, solo que para la alternativa B cambian 6.000, ¿ya? Antes era de 2.000, ahora el costo de ahorro aumentó, el ahorro. Y nuevamente se aplica lo mismo, se lleva todo a valor presente, el menos 15.000 se deja tal cual, porque está en el año 0, los 3.500 se aplica la sumatoria, ya sabemos que se hace ahí, y el 1.000 también, el valor presente. Eso nos da menos 27.813 y luego
con la alternativa B se hace lo mismo, la inversión inicial de 18.000, los costos anuales de 3.100 y ahora el valor de ahorro cambió de 2.000 a 6.000, ¿ya? Y cambió obviamente los años, ahora son 6 años. Y ahí tenemos que el más pequeño ya es la alternativa B. Es decir, si ahora el horizonte de evaluación son de 6 años y el valor de ahorro de una de las inversiones, o de las alternativas de ubicación, que es la B, cambia, aumenta de 2.000 a 6.000, se tiene que escoger la alternativa B, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí, a modo de, por así decirlo, de la columna vertebral del tema, es que aplicamos el método del valor presente. Solo que ahora hemos ido sondeando una misma situación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambia digamos, un flujo de cambia el horizonte de evaluación, etcétera? ¿Qué va pasando con el valor presente? La decisión es la misma, cambia la decisión, pero en el fondo esto es como para seguir complementando la importancia que tiene el valor presente para definir qué alternativa es la mejor en un contexto dado, ¿ya? Sin embargo, el método es el mismo. Si se aplica valor presente para cada alternativa, se lleva al tiempo cero todos los flujos, considerando que si son vidas iguales, se hace inmediatamente, pero si son vidas distintas, lo que se hace es calcular el mínimo común múltiplo y hacer ciclos para llegar de manera exacta al mínimo común múltiplo con cada alternativa, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Por mi parte, no. Ya. Y ahora tenemos un último ejercicio que en realidad ya sabemos a qué va, digamos, que nos dicen al evaluar proyectos con el método del valor presente. Este es un ejercicio de tipo conceptual. ¿Cómo se sabe cuál seleccionar si son independientes y si son mutuamente excluyentes? ¿Ya? Y aquí lo que pasa básicamente es que si son mutuamente excluyentes, podemos aplicar alguna de las técnicas, ya sea de valor presente, de valor futuro o de valor anual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tres o más alternativas, porque ya vimos que pueden ser dos, como en el ejercicio de recién, pueden ser tres o pueden ser más, las tres o todas en realidad suplen la misma necesidad. Entonces, obviamente se tiene que escoger una. Y obviamente ahí vale la pena y en realidad se justifica el hecho de calcular alguno de estos tres, valor presente, futuro o anual, porque con cualquiera de ellos tenemos que escoger el que tenga el elemento más satisfactorio. Si son costos, el más pequeño, y si son ingresos, el más grande, ¿ya? Pero en el caso de un proyecto independiente, en realidad la evaluación ya tendría que hacerse desde, no sé, la perspectiva de, por ejemplo, eh, o, no sé, evaluación de proyectos o otra herramienta que no compare como tal las alternativas, porque no se pueden comparar proyectos que son independientes. Uno no puede comparar un proyecto de, por ejemplo, mejoramiento de un techo con un proyecto de crear un cerco, porque son cosas distintas, no tienen punto de comparación. Entonces, cada una podría evaluarse por separado y si es rentable hacerla, por ejemplo. Solamente cuando hay proyectos que son mutuamente excluyentes o alternativas que son mutuamente excluyentes, ahí lo que se puede hacer es calcular los mismos indicadores para las tres para definir cuál de las tres tiene el mejor indicador de acuerdo a si son costos o si son utilidad, ¿ya? Bueno, esto ha sido por el día de hoy. Eh, Como ya vimos, es más de lo mismo de lo que hemos visto. Lo que yo recomiendo es revisar las ayudantías anteriores, la ayudantía de la semana pasada, que también está en video, porque ahí también hay un ejercicio que es el que entró en la prueba el año pasado, donde además de comparar alternativas con vías distintas, lo que se tiene es que aparte de que hay anualidades, estas aumentan en un gradiente. Cada alternativa, en el caso de la prueba, dos alternativas aumentaban con un gradiente aritmético y una aumentaba con un gradiente geométrico. Entonces ahí, eh, en el caso de que se aplique un valor anual, sí va a influir que hay un gradiente porque se tiene que aplicar el A dado G. Pero en el caso de que se aplique valor presente o valor futuro, al modelo no le importa de dónde provienen los flujos, no le importa que haya un gradiente, los trabaja todos como valores futuros. En cambio, si se aplica valor anual, ahí sí tiene que verse qué implica cada cosa. El valor anual como valor anual, el valor gradiente, se trabaja con las propiedades de un valor gradiente, con la equivalencia. Entonces, ese ejercicio de la prueba del año pasado está interesante como para que se pueda abordar, ¿ya? Porque igual tiene gradientes y esas cosas que
complejizan un poco más el estudio, ¿ya? Así que no sé si hay alguna duda. Porque si no llegaríamos hasta aquí. Por mi parte, no, Eric. Gracias. No, no hay de qué, para eso estamos. Y suerte nomás, que les vaya súper el lunes. Ojalá que puedan pasar al tiro el ramo con la tercera prueba. Así que eso. Chao, chao. Gracias, Eric. Chao. Chao, Chao, gracias, que estén Eric. bien. De nada, que estén bien.